Días, público de Ultimátum, sean todos bienvenidos a este espacio informativo de Arsenal de Plumas, los comentarios, las opiniones de nuestros columnistas y opinadores de nuestro propio medio de comunicación Ultimátum, que usted puede ver, observar y revisar con calma, tanto en nuestra plataforma digital en versión digital y en la versión impresa por todos los voceadores a lo largo y ancho del estado de Chiapas. Recibo un cordial saludo de nuestro director general, licenciado Ahmed Samayoa Arce, y saludo del otro lado del estudio, que estamos completamente en vivo desde la empresa Ultimátum, a mi compañero Javier Guizar. Javier Guizar, buen inicio de semana. Tony, buen inicio de semana con muchísimas noticias nacionales, estatales y municipales. Al fin cayó el marro. Al fin cayó el marro, un peligroso delincuente. El fin de semana lo encontraron, ya había amenazado, habían detenido a su mamá, a sus hermanos, y fue detenido este fin de semana. Lo venían cazando ya por todos lados, por drones y quién sabe qué tanto más. Obviamente también seguramente arrodillaron a muchos de sus seguidores, a muchos de sus simpatizantes para dar con su paradero. Pero antes de eso vamos a comentar la nota fuerte. El día de hoy que comenzó allá en Palacio Nacional, ahí a unos cuantos pasos del Zócalo capitalino. Parece lejos esa información, pero es muy cercana porque tiene que ver con finalmente el reinicio de clases del próximo ciclo escolar, que es 2020-2021. ¿Y por qué es importante, Javier y público? Porque hoy, de manera determinante, de manera clara y sin darle vueltas ya el asunto, el ciclo escolar va a comenzar, sí, es la primera parte de la nota, pero va a comenzar no de manera presencial, es decir, los docentes, los alumnos y los padres de familia no iremos a las aulas, no iremos a los salones de clases, a las escuelas, sino todo será vía línea hasta donde se pueda. Y hoy el ingrediente nuevo, que también es un asunto novedoso en el marco de la noticia, es que se sumaron las empresas más importantes de este país, las televisoras, para firmar un pacto con el gobierno de la República. Hoy se dio eso de manera inédita. Incluso yo no he visto este modelo de acuerdo a nivel mundial, donde las televisoras más importantes, las privadas, quiero decir, las que comercializan el día a día con la publicidad y que todo venden, pagos por eventos, etcétera, signaron hoy un convenio con el gobierno federal para sumarse a dar clases a través de la tele comercial. Y algunas de estas televisoras, desde TV Azteca, Televisa, Multivisión, Grupo Medios, etcétera, están sumados a esta necesidad del comienzo a clases. Vuelvo a repetir, ¿habrá regreso a clases? Sí, el 24 de agosto. El 24 de agosto, anote por favor, 24 de agosto de este año, pero no será presencial, es decir, nadie va a ir a la escuela, nadie va a ir a las aulas, sino en línea y a través de la radio, televisión, cuadernillos, etcétera. Daré lectura a la información que apenas se virtió esta mañana. El secretario de Educación Pública a nivel nacional, el maestro Esteban Moctezuma Barragán, informó que el regreso a clases para el ciclo escolar 2020-2021 en México será el próximo 24 de agosto. Esto todos sabemos, la gran modificación fue por la pandemia del COVID-19 que provocó esta gran catástrofe a nivel mundial. Durante la conferencia de prensa de esta mañana, el presidente Andrés López Obrador, el titular de la SEP, detalló, se fue la señal acá, detalló que sin embargo las clases serán a distancia al no existir las condiciones sanitarias para hacerlo de forma presencial. Y textualmente rescato algunas cosas. Dijo, no es posible ni prudente porque todavía tenemos un nivel alto de contagios por el COVID-19. Eso me parece muy contundente. Siempre había sido muy ambiguo, siempre le habían dado la vuelta, que sí, que no. Y dijo textualmente, todos deseamos volver a las aulas en compañía de nuestras amistades, maestros y maestras que extrañamos. Sin embargo, el riesgo para la salud y la vida sigue siendo alto. La realidad nos obliga a tener paciencia y prudencia, o de lo contrario nos puede suceder como a Israel, Corea del Sur, Reino Unido y Francia, por citar algunos ejemplos, que abrieron sus escuelas
y tuvieron que volver a cerrar, comentó el secretario de Salud, Esteban Moctezuma. Y si quieres comenta algo y luego comentamos estos detalles que me parecen muy importantes de las televisoras. Sí se me hace interesante, digo, para ciudades como la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, Jalisco, Monterrey, ciudades que tienen conectividad importantes y que avanzaron en el sexenio pasado, Tony, en temas de comunicación, en lo que era de digitalización. Pero en estados como el nuestro, y te voy a decir, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y en especial Chiapas, aún cuando se haya firmado este convenio con Televisa, TV Azteca y todas estas empresas, acuérdate que no cualquier televisión puede agarrar la señal digitalizada. Es ahí lo importante de los medios públicos. Pero lamentablemente en Chiapas tenemos un rezago histórico, prácticamente vamos para los 3 sexenios, fue el último, el de Pablo Salazar Mendiluchía, que le metió a los medios públicos, Tony. Entonces en radio prácticamente se tiene una cobertura, no llegamos creo que en medios públicos en lo que implica el sistema chiapaneco en el 40% y en televisión ni el 20%, en medios públicos de Chiapas. Y en televisoras nacionales, yo no creo que Televisa en su canal principal meta temas educativos. Tiene otros canales, igual que TV Azteca como ADN 40, donde va a dar espacios para temas o para currícula educativa. Pero aún así, Tony, no hay cobertura total, ni en radio, ni en televisión, en estados como Chiapas, donde hay más de 5.200.000 chiapanecos con una conectividad, o sea, que una persona tenga internet o se conecte a internet, de una participación del 40%. De 10 chiapanecos, prácticamente 4 tienen oportunidad de estar en una plataforma o tener internet. Entonces implica que casi 2 millones de chiapanecos sí tienen casi 2 millones la oportunidad. Y estamos hablando de municipios como Tuxtla Gutiérrez, Tapachula, algunas partes de San Cristóbal, Comitán, Juárez, Reforma, Palenque, Arriaga, Tonalá. Pero comunidades del norte de Chiapas y de Selva es nula tener comunicación con algún canal, amén que pagues vía satélite de uno de esos empresas que andan vendiendo los equipos para que puedas estar conectado a cualquiera de los canales que ahorita pueden apoyar y también a los canales de medios públicos. Es muy difícil el tema, Tony, muy complejo. Digo, para ciudades como la Ciudad de México, con cualquier aparatito en una televisión, bajas la señal digitalizada y puedes entrar a un canal público de los que hay ahorita en la Red Nacional de Medios Públicos que están en los 32 estados, y en las universidades también que tienen canales públicos, pero es muy difícil el tema en temas educativos. Yo creo que aquí lo vamos a resentir, en el caso de Chiapas, vamos a resentir que no todos los niños y todas las niñas van a estar en una plataforma, en un canal, recibiendo clases. Va a ser muy, muy complejo, Tony, por la situación geográfica que tenemos y la pobreza extrema que también tenemos y rezago tecnológico indudable. Así es. La información concreta, ¿cómo será el regreso a clases? Es importante que anoten. En México las clases de forma presencial, estoy en vivo acá, es que la información oficial se mueve rápidamente por todo el sistema de internet. Dice, en México las clases de forma presencial solo serán cuando el semáforo de la epidemia esté en verde. Es decir, en el caso de Chiapas estamos en semáforo naranja, algunas localidades están en rojo, y siguiendo en todo momento el protocolo de las medidas correspondientes de sanidad. En tanto, las clases a distancia no son transmisiones de entretenimiento y las clases tendrán valor curricular, advirtió Esteban Moctezuma. El gobierno federal firmó hoy mismo un acuerdo con televisoras nacionales para que las niñas, los niños y los adolescentes en todo el país tengan acceso a la educación a distancia en la contingencia por el coronavirus.
Grupo Multimedios se suma al acuerdo con el gobierno federal para transmitir a través de su señal los contenidos del programa Aprende en Casa de la SEP, y así dijo el funcionario: regresar a clases con un esquema robusto, oficial y válido que dará servicio a 30 millones de estudiantes de 16 grados escolares. A través de 6 canales de televisión se logrará ampliar la cobertura nacional 24 al día durante 7 días de la semana, y quienes no tengan acceso a una señal televisiva se trabajará bajo el esquema de radio y libro de textos, cuadernillos de trabajo y atención especial. Ahí está aquí respondida ya tus preguntas. Aquí, que si estuvieras enfrente a Esteban Moctezuma, ya te respondió. En efecto, no aquí déjame decirte, no hay manera de llegar a todos lados ni con la radio pública ni con la radio privada, y ahora con este acuerdo que se está haciendo, pues evidentemente tampoco se llegará al 100%, pero dice que se va a tener la alternativa de los libros de texto, cuadernillos de trabajo y atención especial. Ya había dicho el jueves pasado Esteban Moctezuma que los estudiantes volverán a las aulas de manera presencial en el semáforo inclusivo, pero hoy ya dijo que no habrá regresos a clases de manera presencial, sino en línea, y ahora con este nuevo elemento. Por supuesto, yo creo que los análisis y las evidencias en el contexto real que vive Chiapas, por supuesto, lo sabemos todo, es una información pública, no estamos diciendo nada novedoso, el atraso es histórico en el caso de Chiapas, y la verdad más va a ser el trabajo del ejército, que hay que reconocer el ejército de docentes, de maestras, de maestros, e incluso de padres de familia, de aquellos lugares tan recónditos, tan apartados, que seguramente muchos funcionarios federales no tienen ni tantita idea cómo es impartir clases en la Selva Lacandona, en la zona norte, en la sierra, hasta la Sierra Norte, a este corredor de la pobreza, donde hay que trasladarse en burro, caballo, bicicleta, motocicleta o en balsas. Por supuesto que esos detalles siempre van a estar. Con o sin pandemia, esos retos han existido y van a seguir existiendo. Pero bueno, lo importante es que ya hay una determinación que va a empezar el ciclo escolar de esta manera. Lo novedoso en este asunto, y es lo importante, que a la 1:00 p.m. usted nos tiene que seguir para que no se pierda los detalles de la información oficial ya del gobierno del estado de Chiapas a través del subsecretario de Educación Estatal, el maestro Marcos Morales Vázquez. Estará con nosotros a la 1:00 p.m. para que nos dé estos detalles y sigamos reflexionando, Javier y público, sobre todo este gran reto que siempre va a tener Chiapas. Los esfuerzos institucionales ahí están, las evidencias las siguen mostrando. Por supuesto, todavía hay un gran trecho que avanzar, son tantos años de abandono como para afirmar hoy día que esto está resuelto. Por supuesto, quien diga que esto está resuelto y que vamos a tener una cobertura del 100%, se equivoca y está mintiendo. Sin embargo, pues sí están admitiendo que hay un desafío, y por eso esta novedad, que sí es una novedad noticiosa, Javier, hay que aceptarlo también como analistas, sí es una novedad que se están sumando todos estos elementos, sabiendo la dificultad que ya tenía por la experiencia del ciclo pasado, que no fue suficiente la radio pública ni la televisión pública, y lo más importante fue que el esfuerzo, esta es una parte que yo creo que sí tenemos que subrayar, Javier, el esfuerzo de nuestras maestras y nuestros maestros que se desplazan en todo momento, ellos que ya tienen focalizado donde no hay televisión, donde no hay radio, donde no llega el celular, donde no llega ni el walkie-talkie, donde no llega nada, donde hay que ir a la lancha, donde hay que agarrar la moto, y incluso si tienes moto debes de cargarla anticipadamente y con tu garrafa en la espalda, porque los kilómetros que tienes que avanzar para llegar a un centro escolar son bastante de distancia. Muy complicado todavía, pero bueno, hay una buena expectativa ahí del gobierno federal hoy. Bueno, lo que leyó ahí don Moctezuma Barragán es el deber ser de la educación en estos días de pandemia, pero la realidad es otra. Aquí el maestro volverá a ponerse en riesgo, tendrá la única opción de imprimir unos cuadernillos, pasarlos a dejar a la comunidad, entablar relación con la comunidad o con el colectivo docente o padres de familia, de acuerdo al grupo que le tocó, y es continuidad. Si estaba en primero, pasó a segundo, ya sabe qué alumnos están con él, entregar los cuadernillos y a los 2 meses volver a regresar
es importante. Los padres de familia, si saben leer y escribir, van a ser mucha ayuda para los niños. Los hermanos mayores también van a ser de mucha ayuda para los niños en el caso de comunidades, y la ayuda probablemente de algún maestro que viva en la comunidad, que pueda hacer algún servicio social, aunque no sea su grupo, de orientar curricularmente algunas dudas de los niños y las niñas. No le veo otra solución, Tony. La situación es muy compleja en comunicaciones por los rezagos, por lo que no se hizo antes de invertir en un medio público fortalecido que pudiera tener en este momento el 90 o 80% de la cobertura estatal, tanto en radio y televisión. Entonces, ahí sí te diría yo que sería muy importante o se lograrían los objetivos de los que plantea don Moctezuma Barragán, no importando que no hubieran plataformas de internet, pero que sí llegara la televisión y que sí llegara la radio en lenguas, en las diferentes lenguas que tenemos. Algo que no me pareció muy bondadoso es que no vi ni algún maestro o maestra en la mañanera. A mí sí me hubiera gustado ver ahí a los líderes sindicales en un pacto nacional, y a uno que otro maestro reconocido, porque existen maestros que han hecho un trabajo muy interesante a nivel nacional, que hubieran sido invitados para hablar de cómo se tiene que trabajar, los grandes retos, porque es un gran reto esto, porque nunca lo habíamos vivido, y hoy nos damos cuenta que lamentablemente hay muchas carencias en comunicación, tanto en radio como en televisión. Aquí en Chiapas juegan un papel importante, no sé si las vayan a considerar, Tony, las radios cristianas, las radios católicas y las radios comunitarias o piratas. Son las que tienen la cobertura estatal en Chiapas por microregiones y regiones. Radio Rebelde del EZLN también. Las radios, esas radios que están en las comunidades, ojalá se hiciera un pacto nacional, digo, tolerarlas ahorita, si las han tolerado antes, y no ha aplicado la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, o de Comunicaciones, perdón, la ley. Entonces, ahorita que son necesarias, las tendríamos que invitar para que ellos en la ranchería, en las comunidades, en las regiones, en los que abarcan 3 o 4 municipios, pudieran tener cobertura de acuerdo a la lengua y pasar contenidos de preescolar, primaria y secundaria y ¿por qué no media superior o superior? Así es, fíjate que un asunto que no han tocado y vamos a tocar en la entrevista con el subsecretario estatal, el maestro Marcos, que él ha sido profesor de educación indígena, es una persona que conoce toda la tripazón, por así decir, del sistema educativo en el estado de Chiapas, ha convivido muy bien con todos los sectores educativos, tanto de la sección 7 de la CENTE, la histórica CENTE, y también de la sección estatal de los maestros de la 40. Va a estar muy interesante, porque nadie, revisando toda la información que hoy día hay, por ejemplo, me parece muy bien tu observación de que hubieran estado ahí los líderes sí, sindicales, claro, importantes, ¿no? Pero bueno, ellos ya han dicho que no hay condiciones para regresar. Pero un elemento que no se ha comentado es que yo creo que una implicación buena que trae eso, independientemente del 100% de la cobertura de las televisoras, tanto públicas, ahora las privadas, el internet, etcétera, que ya tenemos muchas respuestas sobre eso. De lo que no se ha hablado y que no se ha dado detalles es sobre el ahorro que habrá, aunque sea mínimo. Sí va a haber un ahorro sustancial en 2 aspectos mínimo. Que yo diría mínimo. Por ejemplo, transporte público. Todo el ciclo escolar te vas a ahorrar por lo menos... Bueno, en las ciudades. Ya es una buena noticia, por así decirlo. Y fíjate que no lo ha destacado nadie. Me parece que ahí debería destacarse un poco. Otro elemento es que no vas a comprar uniformes. Estamos hablando exclusivamente del sistema de educación pública, de educación básica hasta universidad, obviamente que ya no se lleva uniforme, pero también en el sistema educación privada, salvo ahí. No, educación privada te va a seguir cobrando normal. Que ahí las colegiaturas van a continuar. Pero el punto es que sí va a haber 2 tipos de ahorro, el transporte y los uniformes. Entonces me parece déjame que eso decirte rápido, te va a dar en algún asunto. Que se me olvidó decirte algo, Tony. Si así como le dieron al avión presidencial un programa entero mañanero, así me hubiera
yo veo también hoy el tema educativo, completamente tema educativo, invitar a los diferentes actores que están en educación indígena, en educación básica, media y superior, y representantes, líderes nacionales del sindicato para hacer ese pacto nacional a esta convocatoria del presidente de unidad en tiempos de pandemia por coronavirus, porque solamente así se puede sacar adelante un tema tan complejo ahorita como es el tema educativo, si no estamos todos inmiscuidos. Y fundamental, el padre de familia y los hermanos o familiares serán sumamente importantes para que el niño y la niña pueda avanzar en casa. De lo contrario, Así es. No hay apoyo, por más va a ser muy difícil, porque hay papás que son analfabetas. A mí me parece muy importante esa parte porque la principal educación es la que se empieza a incluir en clases. En ninguna escuela del mundo, esto está estudiado, no es una teoría de Tony Guillén, ninguna escuela del mundo te enseña a amar ni respetar, ni en Harvard. Mira que hemos tenido presidentes de la República que han estudiado en Harvard y mira cómo se ha ido. Es decir, la respuesta a la tesis de la hay escuela perfecta, no hay escuela perfecta, eso es falso. Hay esfuerzos, hay contextos que ayudan, evidentemente, tú has estudiado sobre ese asunto, pero obviamente en este nuevo contexto de complicaciones que hay por la pandemia, por supuesto que los papás son los actores principales para seguir nutriendo el proceso de aprendizaje. Y hay comentarios del público de Ultimátum que nos está siguiendo. Edwin Morales dice, es muy importante quedarnos en casa, más en este momento que el COVID ya está pasando. Morales Pacheco dice, en Chiapas se debería ver cómo se va a hacer para trabajar con los niños en modo en línea o ir a dejar cuadernillos de trabajo en las comunidades lejanas. La maestra Enriqueta Burelo Melgar, quien nos está siguiendo, le enviamos un cordial saludo. Esperamos, dice ella, que con esta estrategia se pueda llegar a un buen número de niños en Chiapas, porque la orografía no ayuda, es lo que comentábamos. Así es. Alonso López dice, en otros países adelantaron a dar clases y no les funcionó, entonces México no quiere hacer ese modelo, evitar contagios con los niños, es muy importante quedarnos en casa, coincide la gente. Pues bueno, este asunto no ha terminado y vamos a ver cómo avanza y por supuesto estaremos pendientes. Y bueno, en el marco de nuestras columnas el día de hoy en el Arsenal de Plumas, comentaremos algunas que tienen que ver con información más local que nacional. Destacamos la de nuestro director general, Ahmed Samayo Arce, que habla sobre este asunto que ojalá ya vaya cerrándose este ciclo de tantas muertes, de tanto conflicto que alcanzó un nivel nunca imaginado, Javier, que algunos le han llamado esta guerra de baja intensidad, como se solía llamar en aquellos entonces del movimiento zapatista, y hoy hace un nuevo recuento nuestro director general y que le titula perfectamente bien Cerrando Heridas, porque sí hay nuevos elementos como esta actitud del gobierno federal de resarcir los daños, reparación de daños, se llama en el marco legal, reparación de daños de los muertos tanto del bando de Aldama como de Chenaló, que a lo largo de más de 45 años han ocurrido ahí unos enfrentamientos verdaderamente fatales, se han dado con todo, de balazos, han minado hasta zonas ahí con una experiencia pareciera guerrillera, acusaciones mutuas, gobiernos anteriores que han sido tan frívolos y tan valedores que no han intervenido en ningún solo momento, y eso por supuesto se añadió a que creciera ese problema social que terminó convirtiéndose en un conflicto bélico. Y súmale lo que había dicho el secretario de gobierno, te acordarás que había manos oscuras interesados en que el fuego nunca tuviera fin, y hoy se están dando pasos concretos, como menciona hoy nuestro director. Esto lo que el subsecretario de Derechos Humanos y Población de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, se ha comprometido a reparar los daños por la muerte de 19 personas de Chenaló y 5 de Aldama a causa de la disputa de 60 hectáreas de hace más de 45 años. Y hay una parte que es interesante y que sí se tiene que destacar, así como se destacan algunas cosas negativas. Dice, tejiendo fino por instrucciones del doctor Rutilio Escandón Cadenas, el secretario general de gobierno, el maestro Ismael Brito Mazariegos, ha venido tejiendo fino en una zona sumamente áspera y nebulosa hasta el punto
de haber una zona minada de odio y de rencor que no les permitirá por nada estrechar las manos alguna vez en la vida. Claramente los días que vienen no serán de fiesta ni de alfombra roja, sino de responsabilidades compartidas para reedificar una nueva estructura de convivencia y de armonía que ha estado golpeada desde años y años, y que lo que ha prevalecido es la desconfianza entre ambos bandos, sumando el descuido de varios exgobernadores, Javier. Sí, es un tema que lleva varios sexenios, siempre la política del no pasa nada en Chiapas, y hoy estos problemas se han agudizado, Tony. Ya no solamente es temas de religión, grupos encontrados por temas políticos, territoriales. Hoy ya hay permeado lamentablemente el crimen organizado en muchas comunidades indígenas, tristemente por la falta y presencia del gobierno del estado, municipio, estatal y federal, y todo eso se ha traído. Nadie le puso la atención correcta para ir solucionando estos problemas. Hubieron 12 años de mucho vacío en Chiapas, 12 años que agudizaron la problemática de Chiapas, y digo, por más esfuerzo que pueda hacer el gobierno del estado, tapas un hoyo, se destapan 9, arreglas uno y está Ochuc, hay un tema en San Cristóbal, en Tuzla hay otro problema, te vas a la zona norte, igual que Costa, y bueno, donde vayas hay problemas serios en Chiapas, que no son de ahorita, que son de sexenios, y lo sabíamos todos los que estuvimos en el 94, no ha habido la seriedad, la responsabilidad y sobre todo el compromiso de solucionar los problemas de cepa, de fondo en Chiapas. Aún cuando han habido muchísimo dinero, ha llegado muchísimo dinero a Chiapas, solamente ha servido para enriquecer a líderes y políticos que han estado en el poder en turno y que han hecho actos de corrupción terribles, porque con todo el dinero que le ha llegado a Chiapas, Tony, desde el 94 a la fecha, la realidad de Chiapas sería otra. Mejores carreteras, mejores centros hospitalarios, mejores centros comunitarios, mejores casas de la cultura, universidades, mejor áreas deportivas. Entonces, y habría apoyo para la agricultura, para los campesinos, para los líderes, para los diferentes sectores que los tiene Chiapas. Lamentablemente han servido para enriquecer a muchísima gente, y tristemente hay que decirlo, así ha sido la historia de Chiapas, de un estado tan rico, pero también lleno de mucho pillo. Así es, pues tenemos pocos minutos para ir concluyendo este espacio de Arsenal, Javier, y comentamos rápidamente, muy interesante hoy la columna de Ecología Humana de nuestro compañero Amado Ríos Valdés, mitos y leyendas del coronavirus. Léala con calma, está muy interesante porque recupera un poco de lo que ha sido estos 7 meses desde que se comenzó a expandir de manera exponencial la pandemia del COVID-19, y refiere algunos puntos. Por ejemplo, añadir picante a las comidas no previene ni cura el COVID. Se pregunta también, otra pregunta, ¿se puede matar el nuevo coronavirus con un secador de manos? ¿Pueden los zapatos propagar el virus del COVID-19? ¿Comer ajo puede ayudar a prevenir la infección por el nuevo coronavirus? ¿Conviene enjuagarse regularmente la nariz con una solución salina para prevenir las infecciones por el nuevo coronavirus? Y las vacunas contra la neumonía protegen contra el nuevo coronavirus. En fin, una serie de cuestionamientos muy interesantes que hace hoy Amado Ríos para que lo vea con calma. Y bueno, Juan Carlos Calimayor, también muy interesante su comentario de hoy en su columna Astribor, La pesadilla populista, donde también hace comentarios interesantes sobre los presidentes del mundo que tienen esta título de populistas con sus a la hora de solucionar en el caso de la crisis de la pandemia, y por supuesto refiere al presidente Andrés Manuel López Obrador, al presidente de Brasil y a Donald Trump. Así que, Javier, con eso nos vamos y en un momento más regresamos para la entrevista en el tema educativo. Muchas gracias por su atención y nos vemos en un momento. Javier, gracias. Hasta al rato nos vemos. Buenas tardes.